que, que se conocen como hipertensivas del embarazo. ¿Alguien de ustedes me puede decir? ¿Preeclampsia? La preeclampsia, exactamente. Eclampsia, eclampsia. La preeclampsia, eclampsia, y les está haciendo falta una de las complicaciones, bueno, la complicación más grave de una preeclampsia y una eclampsia. El síndrome de Hell. El síndrome HELP también, exactamente. Muy bien, de esas tres vamos a estar platicando el día de hoy y vamos a dar inicio con el tema la preeclampsia. Como ustedes ya saben, ¿no? Es una complicación grave del embarazo y la primera causa de muerte materna. De las muertes maternas es la principal causa. En México es causa importante de morbilidad y mortalidad perinatal, por eso es muy importante que nosotros, es muy importante fomentar lo que es el control prenatal, es muy importante fomentar lo que es la buena alimentación en el embarazo, y ahorita más adelante lo vamos a ver por qué razón se los digo. Y muy importante, ¿no? De que nosotros le digamos a nuestras embarazadas la importancia de un buen control prenatal. Aunado a esto también, identificar signos y síntomas de alarma, ¿no? En el embarazo. Cualquier signo y síntoma de alarma en el embarazo que se presente, es importante que lo identifiquemos. ¿Para qué razón? Para que identifiquemos oportunamente ciertas patologías que pongan en riesgo tanto la vida de la madre como la vida del bebé, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esta enfermedad. Y esta enfermedad se define como la aparición de hipertensión y proteinuria después de la semana 20 de embarazo. Puede estar acompañada también de edemas, pero no necesariamente la presencia del edema la presencia del edema para que sea diagnosticado. ¿Por qué creen ustedes que no necesariamente se considere que el edema sea uno de los signos que te digan, es una preeclampsia? Porque no puede que no haya hipertensión, no haya proteinuria, ¿sale? Pero sí va a haber edema. Y el hecho de que la embarazada tenga edema no quiere decir que tenga preeclampsia, es un signo de alarma, ¿no? El edema. Pero ¿por qué creen ustedes que no se considera como un signo para que digas es preeclampsia? ¿Alguien de ustedes me podría comentar por qué razón? ¿No? ¿Nadie? Bueno, como ustedes saben, en el embarazo existen cambios en el cuerpo, en el organismo de la mujer, y estos cambios suelen ser normales. Uno de estos es el crecimiento uterino. Al haber un crecimiento uterino, ¿qué pasa? Puede existir, al haber el crecimiento uterino, existe desplazamiento de ciertos órganos en el organismo por compresión del útero grávido. Entonces, en este sentido, puede haber compresión de vasos sanguíneos, como por ejemplo la vena cava, que es una de ellas, y puede haber compresión de algún otro vaso sanguíneo que comprometa al organismo, y esto hace a que se presente el edema. Pero el edema es un cambio fisiológico en la embarazada que se considera como normal. Entonces, por esa razón, no podemos decir que por el hecho de que solamente tenga edema, tenga preeclampsia. Sí es uno de los signos, pero no es el principal. El principal es la hipertensión y la proteinuria.
Y cuando hablamos de hipertensión y de proteinuria, estamos hablando de cifras tensionales elevadas y la eliminación en orina de una proteína que es una proteína muy importante en el organismo. Ahorita vamos a ver cuál es, ¿no? Esta es una enfermedad característica y propia del embarazo, de la que se puede tratar los síntomas, pero se cura con la finalización del mismo. Es decir, finalizando el embarazo, finaliza la preeclampsia, ¿no? Y si no se trata adecuadamente, pues puede ser causa de graves complicaciones tanto para la mujer embarazada como para el feto. Entonces se encuentran ambas, la vida de ambos en riesgo, ¿no? Entonces eso es lo que dice la bibliografía acerca de esta enfermedad. En la gestante puede complicarse evolucionando a una eclampsia, que ya en una eclampsia ya hablamos de la triada, que es hipertensión, edema, proteinuria, y agregamos las crisis convulsivas o incluso una de crisis convulsivas similares a la epilepsia, y puede haber coma, puede llegar a un estado de coma la usuaria, la paciente, ¿no? Entonces, esa es una, o puede manifestarse con el grave cuadro del síndrome HELP, que ahorita más adelante también vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? Pero también en forma de hemorragias cerebrales, puede complicarse hemorragias cerebrales, puede haber un edema agudo de pulmón, puede haber insuficiencia renal por la presencia de la hipertensión, puede causar daño renal, y que explican que sean una de las 4 grandes causas de mortalidad materna, incluso en países desarrollados. Esto es causa de muerte materna, ¿no? Y en el feto se suele acompañar de insuficiencia placentaria. El feto sufre de eso, que suele manifestarse por un enlentecimiento en la restricción del crecimiento. No puede haber crecimiento fetal, pero que puede llegar a provocar la muerte fetal. Entonces, si la embarazada está teniendo proteinuria, está eliminando proteínas a través de la orina, por ende, lo que puede suceder es que haya un retraso en el crecimiento del feto, ¿no? Esa es la causa por la cual el crecimiento se ve una restricción en el crecimiento del intrauterino del feto, ¿no? Y esto puede causar la muerte del feto. ¿Con qué frecuencia se ve? Es variable, probablemente debido a factores genéticos, ambientales y especialmente a la nutrición. Eso es muy importante, ¿no? Las causas, ¿no? Evaluar las causas de la enfermedad. La etiopatogenia. Cuando hablamos de la preeclampsia, debemos de saber qué es lo que está sucediendo en el organismo, en el organismo de la gestante. ¿Qué sucede, no? ¿Qué cambio ya no es fisiológico? Sí, bueno, es un cambio fisiológico, pero es patológico que está sucediendo en el embarazo. Y lo que ocurre en esta enfermedad es un estado de vasoconstricción generalizada, es decir, los vasos sanguíneos se encuentran contraídos, secundario a una disfunción, o sea, hay disfunción en el epitelio vascular de los vasos sanguíneos, en lugar de la vasodilatación propia del embarazo normal. Ello se asocia a isquemia placentaria, es decir, una disminución en el aporte sanguíneo en la placenta, desde mucho antes de la aparición del cuadro clínico, en lo que parece ser uno de los orígenes de los factores tóxicos para el endotelio vascular. Entonces, esto es lo que ocurre en una preeclampsia.
hay vasoconstricción generalizada. ¿Por qué razón? Porque se encuentra afectado el epitelio vascular y no hay vasodilatación como lo hay en un embarazo eutóxico, ¿no? Que es un embarazo normal. La isquemia parece ser debida a una deficiencia de la placentación en la que no se producirá la habitual sustitución de la capa muscular de las arterias espirales uterinas por células trofoblásticas, que es lo que produce una vasodilatación estable que permite aumentar varias veces el caudal de sangre, asegurando así el correcto aporte sanguíneo a la unidad fetoplacentaria. Entonces, cuando hay preeclampsia, ¿cuál es el riesgo? El riesgo que puede haber si no se atiende a tiempo de que todas las arterias que están en el lecho uterino, es decir, donde está adherida la placenta, que haya un desprendimiento, por lógica puede haber muerte fetal, ¿no? Entonces, eso es lo que se ocasiona, lo que se pretende evitar cuando a una persona se le detecta una preeclampsia, ¿no? Pues por eso la importancia de la vigilancia en un control prenatal. Y bien, en la bibliografía, las causas de la preeclampsia se desconocen. No hay una causa. Hablamos de etiopatogenia, ¿no? Lo que sucede, pero las causas se desconocen. No se sabe por qué razón sucede. Pero existen factores de riesgo que pueden causar esta enfermedad del embarazo. Y bien, los factores de riesgo preconcepcionales, es decir, antes del embarazo, es la presencia de preeclampsia en un embarazo anterior. Si en un embarazo anterior hubo preeclampsia, puede que en el siguiente embarazo también haya preeclampsia. Ese es un factor. Otro factor, periodo intergenésico, mayor a 10 años. Es decir, dejar que la mujer haya dejado que pasen 10 años de su última gestación. Eso es también un factor de riesgo. Enfermedad renal previa también es una de las posibles de los factores de riesgo. La diabetes mellitus también. Trombofilias también es un factor de riesgo. El índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, factor de riesgo. Mujeres mayores de 40 años de edad, es decir, mujeres añosas, es un factor de riesgo. La herencia también lo menciona la bibliografía, que es un factor de riesgo, la herencia. Otras enfermedades de tipo metabólicas también, y enfermedades autoinmunes también son factores de riesgo preconcepcionales. Y ya estando en la etapa del embarazo, un factor de riesgo es la infección recurrente de vías urinarias. La presión arterial media, es decir, manejar cifras tensionales del 95 milímetros de mercurio en el segundo trimestre del embarazo. Estamos hablando de una presión sistólica. Ganancia de peso a lo esperado en la edad gestacional, es decir, cuando la mujer vaya aumentando de peso también es un factor de riesgo. La diabetes gestacional, la sospecha de restricción en el crecimiento intrauterino, lo que les comentaba hace un momento, ¿por qué razón? Un embarazo múltiple o un embarazo molar también son factores de riesgo concepcionales de la preeclampsia. Y bien,
un dato muy importante, que las pacientes con un índice de masa corporal menor a 20 kilogramos por metro cuadrado o mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado necesitan mayor atención para su requerimiento dietético. Esto es algo muy importante, la nutrición en el embarazo, no solamente por la preeclampsia, también podemos evitar alguna otra patología, ¿no? Entonces, es muy importante la alimentación en el embarazo y muy importante, en este caso, la disminución del consumo de sodio. Eso es algo muy importante, un punto a tomar para evitar hipertensión arterial en el embarazo. Y bien, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico se establece cuando existe hipertensión mayor a 140/90 y proteinuria, es decir, más de 300 miligramos de proteinuria en 24 horas, después de las semanas 20 de gestación en una gestante anteriormente sana, aparezca o no el edema. Puede ser que no tenga edema, pero puede tener estos dos signos, ¿no? La presión arterial mayor a 140/90 y proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Qué proteína es la que se elimina por la orina cuando hay proteinuria en una preeclampsia? ¿Alguien me puede decir? Puede ser pregunta de examen para los chicos que se están preparando para el Ceneval. ¿Qué proteína es la que se elimina? La que está eliminando la embarazada a través de la orina. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la proteína que se está eliminando a través de la orina es la albúmina. La albúmina es la proteína que está presente, debe estar presente en la orina para considerarlo como una proteinuria. Por esa razón, el retraso en el crecimiento intrauterino. Y aparte de eso, ¿qué otra función tiene la albúmina en los vasos sanguíneos, en la sangre? Pues regula la presión osmótica, ¿no? Eso es un dato muy interesante para que ustedes lo tomen en cuenta y sepan, ¿no? Cuando se habla de albuminuria, es decir, la presencia de albúmina en orina. El incremento de proteinuria y de hipertensión en un paciente nefrópata o hipertensa previa se denomina preeclampsia sobreañadida y el manejo clínico es parecido. Es decir, puede ser que la paciente no necesariamente sea, antes del embarazo ya sea hipertensa, sea nefrópata o tenga algún problema de proteinuria antes de su embarazo, pero ya en este caso ya se le denomina preeclampsia sobreañadida. ¿Vale? O sea, sabemos que para que se considere preeclampsia debe de ser a partir de las 20 semanas de gestación, ¿no? Pero si la paciente iniciando el embarazo ya tiene estos síntomas, estos signos, entonces ya se le denomina preeclampsia sobreañadida. La preeclampsia se considerará grave en una gestante anteriormente sana cuando la tensión arterial sistólica o diastólica superen los valores de 160 y 110 respectivamente. Cuando la proteinuria sea superior a 2 gramos en 24 horas
o aparecen signos de afectación del sistema nervioso central, como la hiperreflexia, cefaleas y alteraciones visuales. El síndrome HELP, que por sus siglas significa plaquetopenia, elevación de enzimas hepáticas y hemólisis. Y de insuficiencia cardíaca, si está presente un edema agudo de pulmón o insuficiencia renal, es decir, que haya creatinina de 1 a 2 miligramos, que haya más de 1 a 2 miligramos por decilitro, o dolor epigástrico. Y aquí ya empezamos a hablar de un agravamiento. Suele acompañarse de signos de afectación fetal por insuficiencia placentaria crónica en forma de signos de restricción de crecimiento uterino o agudo con signos de riesgo de pérdida del bienestar fetal, lo que ya les comentaba, ¿no? Eso ya lo comentamos ahorita en un principio, por qué razón el retraso en el crecimiento intrauterino. Y con el agravante de que la situación fetal suele empeorar al tratar la hipertensión materna grave, ya que al descender sus valores se disminuye la perfusión placentaria y de que los fármacos administrados a la madre dificultan la valoración del estado fetal a través del estudio de la frecuencia cardíaca fetal basal o test no estresante, NST por sus siglas en inglés, por lo que en las unidades de salud se recomienda de que los casos graves traten de tener a disponibilidad estudios de ecografía Doppler o de forma continuada. Es muy importante tener un tococardiógrafo en el área de urgencias, ¿no? Para detectar la frecuencia cardíaca del producto, del feto. El tratamiento, al hablar del tratamiento definitivo, es la finalización de la gestación. O sea, interrumpiendo el embarazo, ya finalizando, porque interrumpiendo ya se consideraría un aborto. Finalizando la gestación, ese es el tratamiento definitivo y hasta este momento se deberán tratar farmacológicamente las formas graves. Debe recordarse que existe una hemoconcentración a pesar de que pueda existir edemas, por lo que no deben administrarse diuréticos para tratarlos o para disminuir la tensión arterial, excepto en casos de edema agudo de pulmón o donde haya oliguria, es decir, que haya escasez de la diuresis, ¿no? Y por la misma razón tampoco se debe de hacer una dieta hiposódica estricta. Bueno, dentro de la clasificación, la preeclampsia se clasifica como leve, una de ellas es leve, y el tratamiento de la preeclampsia leve es terminar la gestación al llegar al término sin sobrepasar las 40 semanas de gestación. No se ha demostrado que se mejore con reposo ni con tratamiento hipotensor, pero se debe controlar la aparición de signos de gravedad para poder iniciar el tratamiento en el momento oportuno. El tratamiento de la preeclampsia grave es controlar la tensión arterial con hipotensores, manteniéndola a ser posible por debajo de los valores indicados como de gravedad, pero por encima de los 140-90 miligramos de mercurio, para no disminuir la perfusión placentaria en exceso. Se utilizarán medicamentos como el labetalol, ya sea vía oral o vía intravenosa, o la alfa-metildopa oral, si es preciso, asociados a hidralacina oral o intravenosa también. Y muy importante, no usar beta bloqueantes, ni como por ejemplo el atenolol, no usar beta bloqueadores, ni IECAS, ni árados. ¿Cuáles son los que ya han tomado clases de farmacología? No, vamos a recordar un poquito
dentro de la clasificación de los medicamentos, ¿cuáles son los IECAS? ¿Qué significan IECAS por sus siglas? ¿Y cuáles son esos fármacos? ¿Nadie? Bueno, cuando hablamos de los IECAS significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y dentro de ellos está el captopril y el enalapril. Entonces esos medicamentos no se pueden prescribir, ni los ARA. Los ARA, ¿qué significan? Son los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Y un ejemplo de esto, el losartán y el telmisartán. ¿Vale? Para que ya nosotros sepamos eso, que no se deben de utilizar ese tipo de medicamentos. No se deben usar beta bloqueadores, no se deben usar IECAS, ni se deben usar los ARA2. ¿Vale? Hacer prevención del riesgo de eclampsia y la posible hiperreflexia con sulfato de magnesio. Ya en el caso de la preeclampsia grave, ya se utiliza el sulfato de magnesio. Y vigilar la aparición de otros signos de gravedad como el síndrome HELP, la SID clínica, que significa coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Preeclampsia grave, ¿qué se debe de hacer? Controlar el bienestar fetal con la cardiotocografía, NST por sus siglas en inglés, periódico, un perfil biofísico y Doppler para comprobar el grado de afectación fetal y si existen signos de redistribución vascular para poder indicar la extracción fetal antes de la afectación de los vasos venosos, momento que por lo que sabemos hasta ahora coinciden con el inicio de la acidosis fetal. ¿Sale? Y bien, al finalizar la gestación a término, en cuanto a la situación materna, esté estabilizada. Pretérmino, es decir, mayor a 32 semanas, en cuanto se compruebe la madurez pulmonar fetal o antes si hay indicación materno-fetal. Pretérmino, menor a las 32 semanas, siempre que existe indicación materna por aparición de complicaciones graves o fetales con signos de redistribución ante la hipoxia. De las 28 a las 32 semanas se debe de madurar con corticoides y valoración del riesgo de prematuridad correspondiente a cada semana y peso fetal frente a los signos de redistribución ante la hipoxia con afectación de vasos venosos o indicación materna. A partir de las 30 semanas probablemente nos inclinaremos a la extracción fetal con feto madurado. ¿Vale? Y menor a 28 semanas, siempre maduración fetal y finalizar si el riesgo materno o fetal es superior al de la inmadurez. Eso es lo que se debe de considerar de acuerdo a las semanas de gestación. Y bien, aquí hablamos, hasta aquí estamos hablando de preeclampsia. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O lo dejamos todo al final para continuar con lo que falta? No, todo claro por el momento. Gracias. Bueno, entonces ya hablamos de preeclampsia, ¿vale? Hipertensión, edema y proteinuria. Ahora vamos a hablar de la eclampsia.
y esta se denomina así a las convulsiones similares a una crisis epiléptica aparecidas en el contexto de una preeclampsia e hiperreflexia. Es decir, ya hay grado de afectación neurológico en el sistema nervioso. Es por esa razón que ya se le considera por eso una eclampsia, porque ya evolucionó a un daño a nivel del sistema nervioso. Y eso conlleva a el desarrollo de crisis convulsivas. Supone un riesgo vital y puede ocurrir antes, durante o después del parto. Incluso en el puerperio todavía pueden aparecer estos signos. El tratamiento de la eclampsia es el soporte vital, es vía aérea, las constantes vitales y mantener la vía venosa, ¿no? Una vía intravenosa. Tratamiento de la hipertensión como en la preeclampsia grave por IV, esto ya es a consideración del médico tratante. Tratamiento anticonvulsivante con sulfato de magnesio, es decir, de 4 a 6 gramos intravenosos en una dosis y de 1.5 a 2 gramos por hora de mantenimiento para prevenir nuevas convulsiones, ajustando los niveles a 4, 8, 9 o 6 miligramos por decilitro de magnesemia, siendo necesaria mantener los controles clínicos continuados. Tendremos que valorar el reflejo patelar, las respiraciones por minuto y la diuresis para evitar una sobredosificación y que pueda producir un paro cardiorrespiratorio. Por eso tenemos que estar muy, muy pendientes de esto, ¿no? Del suministro del sulfato de magnesio, cómo va a ir siendo. Acabar la gestación en cuanto la situación clínica materna esté estabilizada y lo permita. Ese es el tratamiento. Y bien, el síndrome HELP, el nombre viene del acrónimo compuesto por la abreviatura en inglés de los signos que lo caracterizan. La H y la E es la hemólisis, es decir, destrucción de la sangre, elevación de enzimas hepáticas, EL, y un bajo recuento de plaquetas, LP, una trombocitopenia. Es un síndrome grave de comienzo insidioso en el que pueden confluir diversas etiologías, pero que lo más habitual es que aparezcan en el contexto de una preeclampsia, aunque a veces no se manifiesta aún en el momento de su aparición y que suele acompañarse de dolor en el epigastrio y o hipocondrio derecho y malestar general. Ello causa a veces, se retrae su diagnóstico pensando en una hepatitis, una virasis, es decir, una infección por un virus o una gastroenteritis. O sea, al sentir ese dolor, puede ser que se sospeche de algo como una hepatitis, una enfermedad viral o una gastroenteritis. ¿Por qué? Por el dolor en el epigastrio o en el hipocondrio. Pero esto es, ¿por qué razón? Porque ¿qué órgano es el que está comprometido acá? El hígado, ¿no? Aquí ya empieza a haber daño a nivel hepático, entonces esa es una de las. Y el tratamiento consiste, como se lo repetía, en el término de la gestación, como a toda preeclampsia, pero no antes de estabilizar el cuadro materno con tratamiento hipotensor IV, como hemos descrito. Tratamiento anticonvulsivante, ya que suele existir hiperreflexia y para prevenir las complicaciones neurológicas y la eclampsia. Tratamiento con corticoides a altas dosis, en este caso la betametasona o betametasona 12 miligramos cada 12 o la dexametasona 10 miligramos cada 12 igual durante 48 horas si es preciso madurar el pulmón fetal, seguido de metilprednisolona 40 miligramos cada 12 horas si se debe prolongar el tratamiento con corticoides para evitar los peligros de las dosis repetidas de corticoides en el feto, ya que es metabolizada en una alta porción
en la placenta. Y bien, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta con el tema. ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Principalmente las chicas o chicos que están en preparación para su examen. Así me interesa mucho. Bueno, acá en el chat, buenas tardes, excelente ponencia. ¿Nos podrá compartir su presentación? Claro que sí. Maestra Laura. Claro que sí, maestra. Con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Fue claro el tema? Despejaron las dudas que se tenía sobre la enfermedad? Bueno, pues entonces así como veo, todo quedó muy claro. Maestro Abel, ¿por ahí algún comentario que quiera hacer? Aitano. Dice, buenas tardes. ¿Hay algún estudio que se realice antes de un embarazo para quitar sospechas de preeclampsia? No, no hay. Antes del embarazo, no. Antes del embarazo, evalúa tus factores de riesgo, como lo habíamos mencionado. Si eres una persona que tiene hipertensión arterial, una persona que tiene daño renal, o una persona con un índice de masa corporal mayor a 30, pues es un factor de riesgo, ¿no? Que debes considerar la diabetes mellitus. Son cosas que tú debes considerar importantes, que tú debes de tomar como un factor de riesgo para que digas, puedo desarrollar preeclampsia durante el embarazo, ¿no? Entonces,
Esa sería mi respuesta a tu pregunta. No sé si haya quedado claro. Pero así como tal que tú digas, me voy a hacer un estudio de laboratorio para saber si voy a hacer preeclampsia en el embarazo, pues no lo hay. Solamente por signos, por cómo se llama, factores de riesgo, ¿no? A través del signos clínicos, ¿no? Que si eres hipertensa, si eres nefrópata o si tienes, si cursaste, eres diabético o tienes un índice de masa corporal, ahí sí, ¿no? Ahí sí lo piensas y dices, puede ser que yo pueda ser candidata. O por la herencia también, ¿no? Lo mencionábamos. Puede ser de que mi mamá fue, tuvo hipertensión en el embarazo, pues puede ser que yo también cuando cuando me embarace también pueda ser que tengan. Ese es. Y como dato curioso te puedo compartir como experiencia, personas que su madre es hipertensa y en sus embarazos, sus 2 embarazos cursó con preeclampsia. Entonces sí, es un factor, son factores de riesgo. Acá dice, si, Odi dice, si ya lo tuviste, se vuelve a repetir, puede ser que sí, también es un factor de riesgo. De haber hecho preeclampsia en un embarazo anterior, también es un factor de riesgo para que en un próximo embarazo puedas tener preeclampsia. Dice la maestra Laura, considero que el control prenatal puede ser un referente y detectar aquella sintomatología en posible complicación. Claro que sí, el control prenatal, lo que les comentaba, es muy importante que acudan para que detectemos los signos y síntomas de alarma. Saber si curso con hipertensión, si estoy aumentando de peso, ¿por qué estoy aumentando de peso tanto? Si tengo mucho edema, ¿por qué tengo mucho edema? Si es necesario hacerme un examen general de orina para ver si hay proteínas en orina, las infecciones recurrentes de vías urinarias también pueden ser factores de riesgo. También importante lo que les dije, la alimentación, eso es vital, ¿no? Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. En su experiencia, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en primer nivel. ¿Cuál sería el seguimiento de una embarazada con preeclampsia a nivel domiciliario? Hablando de una preeclampsia. Bueno, ¿O qué hablando es de lo una, que puedo sugerir a una embarazada cuando sé que está en un embarazo con preeclampsia? ¿Cuál sería el seguimiento a su domicilio? Porque en este caso nosotros la referimos a segundo nivel, pero posteriormente regresa a su casa. Entonces, ¿cuál sería el seguimiento? sí, ¿no? O sea, nosotros como que, ¿qué promoción haríamos, no? Así es. Pues principalmente la identificación de signos y síntomas de alarma, ¿no? Muy importante estar monitoreando la presión arterial. Esa es una de las principales, el monitoreo de la presión arterial, valorar también el peso del usuario, en este caso de la usuaria, ir viendo su peso, cómo va, de acuerdo a su edad gestacional,
su control nutricional, también decirle qué alimentos puede comer, qué alimentos no puede comer. Y ya si vemos que es una paciente que antes de referirla, lo importante es estudios de laboratorio, unas pruebas funcionales hepáticas, un examen general de orina, una biometría hemática para ir buscando esos datos, ¿no? Por ejemplo, cruces de proteínas en orina, las plaquetas, cómo están, su hemoglobina, y ir viendo también su hígado, ¿no? Cómo va, cómo está trabajando. Eso sería de lo primordial. Está bien, maestro, muchas gracias. Aitana dice, ok, entonces nosotros como enfermeros tenemos que indagar en la paciente, claro. Todo eso se hace en un control prenatal. En un control prenatal ahí vas a evaluar todos los factores de riesgo que un paciente presenta. No solamente por lo de la preeclampsia, hay otras enfermedades propias del embarazo, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de esta y sí, es importante evaluar todo eso. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Maestro Henry, por aquí nos comentan si puede, ahora sí, proporcionar la presentación. Claro, claro que sí, maestro. Es lo que me comentaba, creo que una maestra que está conectada aquí con nosotros. Ujú. Pues bueno, Maestra. les comento a todos los participantes que este curso de esta tarde es parte de un curso de un prediplomado en el mes de mayo, el 21 de mayo, el día domingo 21 de mayo. Vamos a iniciar un diplomado en enfermería obstétrica, donde están todos cordialmente invitados. En este diplomado en enfermería obstétrica se va a abordar todo lo que es la enfermedades hipertensivas del embarazo, temas de lactancia materna y todo lo que abarca en lo que es el embarazo, parto y puerperio. Y se va a hacer énfasis en la muerte materna, que es el objetivo prioritario de este diplomado. Entonces, están invitados a este diplomado. Les tenemos una beca para los que se conectaron. Sería inscripción gratis, solamente pagarían la mensualidad. El costo de la mensualidad es 750 pesos. Si alguien está interesado en el diplomado, le podemos mandar la información completa. Nos regalan un mensaje de WhatsApp, por favor, al siguiente número. Al igual, el maestro Henry me va a compartir la presentación y yo también se los envío. Por aquí ya les dejé mi número de WhatsApp, el 951-423-6508. Y quien desea aprovechar la beca, este diplomado, que tiene una duración de 4 meses, que sería mayo, junio, julio y hasta el mes de agosto. Y el ponente de este diplomado es el maestro Henry. Él es el que se va a encargar de este diplomado en su totalidad. Y la inscripción sería totalmente gratis y únicamente pagarían la mensualidad. Ahora bien, si alguien de los participantes está interesado en adquirir la constancia de este curso de esta tarde, tiene un costo de 250 pesos. Igual en el chat, en el número de WhatsApp que les acabo de inscribir, el 951-423-6508, me pueden mandar un mensaje también y por ahí les comparto el método de pago y la forma de entregar la constancia. Pues bueno, si no tienen ninguna otra duda, vamos a dar por terminada la sesión de esta tarde. ¿O alguien que quiera comentar algo? ¿Algún comentario final?
Bueno, pues todo quedó muy claro, profesor Henry. Agradezco de antemano su apoyo y su colaboración en esta tarde. Para los chicos del curso Ceneval, ingresó Fabiola, Flor Mendoza y Michela Mairana y Rosa nada más. Faltó Mónica, ¿o está por aquí Mónica? Mónica, ¿estás aquí, Mónica? No está Mónica, ¿verdad, Flor? Me comentó que Mónica y Viridiana no se iban a poder conectar. Ah, cierto, faltó Viridiana, ok, bien. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta tarde. Pasen una bonita noche y que Dios los bendiga. Dale. Maestro Abel, por último, le envío la presentación a usted y usted la comparte. Sí, por favor, me lo envía a mi WhatsApp, maestro, y yo lo comparto con el grupo. Ah, bueno, muy bien, ahorita se la envío entonces. Sí, gracias. Dale, gracias a usted. Sí, buenas Bueno, noches. chicos, tengan bonita tarde. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias, Buenas licenciado. noches. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, excelente tarde.